Gloria a Dios. Gloria al Señor, sean todos bienvenidos. Le damos gracias a Dios por un día más. Que el Señor continúe bendiciendo la vida de nuestras hermanas que preparan las alabanzas para, conforme pues a como entendemos y conocemos, que hemos estado hablando justamente de eso y hoy tenemos con el culto, ¿no? Entonces, el culto no es únicamente la alabanza, la adoración. El culto es un corazón dispuesto para Dios. Amén. Entonces, es de esa manera como se da culto. El culto es que cuando tú te levantas, desde que te levantas, sabes que tienes un compromiso ineludible de venir a glorificar al Dios de la gloria que habita en nosotros por su Santo Espíritu. Amén. No somos todos los que somos, pero somos los que estamos acá, los que hemos venido pues en el corazón a rendir culto a Dios. Pues dispongámonos a recibir de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Sean bienvenidos. Tenemos un invitado, ¿cómo le decimos? ¿Cómo es su nombre? Jesús. Tenemos a Jesús, que no es el Cristo, pero no todos nosotros tenemos a Jesús el Cristo en nuestros corazones, pero me alegro cada vez que veo a un Jesús y le doy gracias al Señor por la vida de Jesús. ¿Cómo le decimos a Jesús, amados? Sea bienvenido, hermano Jesús, por fe lo declaro y declaro pues que siempre hemos creído y como lo decimos desde acá, nadie viene acá sino es el Señor el que lo trae. Y si ustedes están acá, seguro estoy que es el Señor Jesús el que ha obrado en sus corazones para que también ustedes lo puedan honrar y adorar. Amén. Entonces dispóngase a recibir de lo que Dios tiene para ustedes. Gloria al Señor. La semana pasada justamente compartimos un tema alusivo justamente al culto. Y meditando en la palabra como todos los días estamos llamados a hacerlo y es necesario para nosotros hacerlo. Seguía pues meditando en ello, un día el Señor siguió pues inquietándome a ello. Y bueno, creo que es necesario hacer y sentí que era necesario darle continuidad a fin de que profundicemos un poco más en el culto que rendimos a nuestro Señor, ¿no? Y la semana pasada sentábamos las bases, porque hablábamos justamente de que cuando Dios crea al hombre, Dios lo crea para que el hombre le diera culto, para que el hombre lo honrara, para que el hombre lo glorificara aquí en la tierra, ¿no? Y hablábamos también por eso mismo que en el Edén, Dios a todas y cada una de las cosas que creó le dio un lugar. Los peces del mar, las aves que vuelan en los cielos pero que estén en la tierra, las aves de la tierra, perdón, al contrario, las aves de la tierra, aunque ya cuando usted lee la palabra dice que las aves salieron del mar, ¿no? Pero Dios las puso para que vuelen en el firmamento, vuelen en los cielos, pero que habiten en la tierra. Las plantas de la tierra, los animales también del campo, de la tierra, cada cosa tiene su hábitat. Y cuando creó al hombre, lo puso con él en el huerto, ¿no? Y explicábamos, y esto lo hemos venido conociendo, que Dios, en la manifestación del hombre, Dios creó al hombre a imagen de él, a imagen y semejanza de él lo creó. Amén. Y Dios, si nosotros nos ponemos a buscar y conocer cómo es Dios, vemos que Dios es espíritu. Entonces Dios lo crea espíritu, como espíritu es Dios. Y vemos que a este hombre Dios lo creó con un plan, con un propósito, y era para que multiplicara, o sea, se reprodujera y se multiplicara, para que él llenara la tierra. Esa es la orden que Dios le dio en el 1:28. Dice la palabra, ¿cómo dice? 1:28 de Génesis. Y los bendijo Dios.
Responde. Amén. Le damos gracias al Señor. Entonces vemos allí, ¿no? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿De qué la iba a llenar? ¿Verdad? De hombres tal cual como era él. ¿Ok? ¿De qué iba a llenar la tierra? Porque es un mandato. Llenad la tierra. ¿Y qué le dijo también? Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, en todo lo que he creado. Amén. Ejerce dominio sobre todo lo que he creado. Cuando nosotros leemos 1.26 de Génesis, siempre que no es posible para mí, si me meto allí, no es posible para mí no explicarlo. Porque eso es lo que ha pasado, y de allí la distorsión que hay en cuanto a si el hombre nació, el hombre es de la tierra, el hombre es de la tierra, el hombre es de la tierra. Pues no es de la tierra. Dios no creó al hombre de la tierra. Dios lo formó de la tierra. Dos actos. Lo creó y lo formó. ¿Ok? Entonces, no podemos quedarnos con que el hombre es de la tierra. No, bueno, el hombre nació de la tierra. No, pero el hombre es polvo. Sí, le hizo un cuerpo de barro. Pero el Dios lo creó espíritu, como espíritu es Dios. ¿Ok? Entonces, eso siempre debemos tenerlo en cuenta. Voy a explicarlo una vez más. Y dice la palabra, y todas las veces que sea necesario explicarlo, lo explicaremos hasta que se entienda. ¿Ok? Y así son ustedes también. Donde quiera que van, tienen que hacer buena la palabra de Dios, porque para eso predicamos y compartimos, vivimos un evangelio bíblico, ¿no? Amén. Es así. En el capítulo, Dios viene creando todas las cosas, y a una voz de Dios todas las cosas se revelaban, se manifestaban, ¿no? A una voz de Dios todo se manifestaba, se evidenciaba, se ponía de manifiesto todo lo que Dios decía. Júntense, reúnanse, produzca, ese lenguaje que viene usando Dios, y viene, pero cuando llega en el 1.24, después que crea todas las cosas, después en el sexto día, en el quinto día dice, luego dijo Dios, ¿luego de qué? Luego de que vengo creando y después la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios, después de esto dijo Dios lo que está diciendo: produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. Pregunto, ¿dijo ahí hombre? Allí la tierra no produjo hombre. Pregunto también, ¿y el hombre es un ser viviente? ¿Aló? ¿No es un ser viviente el hombre? Sí, es un ser vivo. Es un ser vivo, pero no está creado de la tierra. O sea, si Dios le dijo a la tierra que creara los seres vivientes, entonces debió haber creado el hombre, pero ahí no está el hombre. Lo volvemos a leer. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra en su especie. El 25 dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amén. ¿Hizo Dios aquí al hombre? No. ¿Verdad que no? Ok. En el 1.26 dice, entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es ese entonces? Una vez hecho esto, ¿verdad? Una vez hecho esto, ahora bueno, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y todo animal que se muestra sobre la tierra. ¿Verdad que es diferente cuando lo entendemos así? Dice ahora, y creó Dios al hombre. Pero Dios dijo también, hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? Bueno, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vamos a crear al hombre. Creemos el hombre ahora, a nuestra imagen y nuestra semejanza.
Entonces vemos allí, ¿verdad? Que tenemos ahora aquí, tenemos al hombre ya creado por Dios. Vamos al 27 y dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces, allí está el acto de creación para el hombre, para los animales y para todo lo que se mueve sobre la tierra. Entonces, eso es lo que la iglesia a veces confunde. Bueno, la mayoría de las veces lo confunden, porque aún hasta los hermanos de Cristo, nosotros lo vemos hablar a la iglesia y habla de que el hombre de la tierra, el hombre no es de la tierra. ¿Ok? Nosotros no somos religiosos, nosotros somos hijos de Dios, somos una iglesia cristiana que practicamos la obra perfecta de Jesús el Cristo sostenida en la palabra. Aquí usted no encuentra ni encontrará palabras de hombres, dogmas de hombres, establecimiento de hombres. Aquí nos guiamos y nos dirigimos por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Que el Espíritu Santo de Dios sea el que siempre nos hable y nos revele verdaderamente cada escritura que nosotros tenemos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Entonces, hemos estado viviendo conforme a ello. Luego, en el 2.7 dice la palabra. En el 2.7 del mismo Génesis, ¿qué dice? Lo tenemos ahora, ¿verdad? Ahora sí lo tenemos, ¿verdad? Primero lo crea espíritu. ¿Los espíritus se ven o no se ven? Los espíritus son un corpóreo, no tienen cuerpo y necesitan un cuerpo para que se puedan mostrar. ¿Ok? Entonces, como Dios todo lo que creó fue físico, las vacas, todos los animales eran físicos, necesitaba, y Dios había buscado para quien los apacentara, para quien los guiara, para que se los enseñoreara sobre ellos. Entonces ellos tenían que tener un hombre físico. Entonces Dios le hace un cuerpo al hombre y lo pone, dice que sopló aliento de vida, es decir, el hombre que había creado lo puso en ese cuerpo. ¿Ok? Y fue el hombre un ser viviente. Amén. Entonces, cuando lo entendemos de esta manera, podemos ver verdaderamente que el hombre no fue creado de la tierra. Es creado espíritu de parte de Dios, conforme a Dios, y lo puso en ese cuerpo, creado y formado. Y ahora sí, es el hombre un ser viviente. No es igual que los seres que Dios creó en principio, los animales y tal, que los creó de una vez, ¿no? Y hace de ellos. Entonces, el hombre cuando Dios lo creó invisible. Pero después Dios lo formó y le hizo un cuerpo y lo puso allí. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Seguimos hablando y adorando a Dios con la palabra. Le damos gracias a Dios por la presencia de nuestra hermana Yari, su esposo, por Festa Escraito, su hija, y la bienvenida a Ignacio Alejandro. ¿No es que se llama? A Ignacio Alejandro, que el Señor siga añadiendo vida a él. Qué bueno, te damos gracias a Dios esta mañana. Vamos a seguir hablando sobre el valor del culto y le dijimos valor del culto 2. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1 de Juan, versículo 11 y 2 al 13, ¿ok? Y dice de la manera siguiente, en el nombre de Jesús el Cristo. 11 al 13. Ok. Dice la palabra. Amén. Si a mí yo fuera en cualquier lugar, si a mí se me medio revela esto, yo digo, oye, yo tengo la razón. Fue Dios el que me creó, fue Dios el que me hizo su hijo. Y esa es una razón para yo decir, tengo que rendir el culto. Como el culto que le rendimos a nuestros padres. Los amamos, los adoramos, los alabamos porque son mi mamá y son mi papá, ¿no? Pero aquí Dios dice cómo nos hizo sus hijos. ¿Ok? Vamos al 11 nuevamente. Vamos a explicarlo un poquito. A lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. ¿Qué es eso de los suyos? Él vino con un plan de Dios. Estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, ¿no? Él vino con un plan, una promesa que Dios le había hecho a Abraham, el cual habría de venir el Mesías, por medio del cual el Mesías prometido, que nace en Génesis 3:15, y ya eso lo sabemos, la simiente de la mujer. Entonces, ese Mesías prometido era el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, Él vino a eso. ¿A qué vino? A salvarnos, a darnos la redención, a ocupar nuestro lugar en la cruz. ¿Por qué? Porque el hombre había sido condenado eternamente. El hombre, cuando desobedeció a Dios, murió espiritualmente. ¿Cuándo lo desobedeció? En el capítulo 3 del libro de Génesis, en el capítulo 3 del 1 al 6, y más específicamente en el versículo 6, que una vez seducida a la mujer, tomó del árbol y comió. ¿Ok? Entonces, allí el hombre se separa de Dios, muere espiritualmente para Dios. Les dije en el principio que Dios había puesto a este hombre que creó, lo puso con él en el huerto. ¿Ok? Donde el hombre caminaba unánime en armonía con Dios. Se presentó el tentador, el enemigo natural de Dios, que había sido arrojado a la tierra. Eso no lo dice, pero se ve en el libro de Apocalipsis. Nosotros lo entendemos que, bueno, ¿y ese Satanás de dónde salió? Bueno, al principio hablábamos de las tinieblas, cómo estaba la tierra desde el principio. ¿Ves? Las tinieblas son representadas por Satanás. Entonces dice que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Él vino a cumplir con esa promesa. ¿Sí lo entendemos? Ok. Vino a ellos con la finalidad de que recibieran la salvación. Esa era la promesa. Ese es el pueblo de Dios, y Dios los envió para ellos. Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Dice, cuando leemos, ponme Marcos 10:45. Cuando leemos en Marcos 10:45, nosotros entendemos a qué vino el Hijo del Hombre, a qué vino el Hijo de Dios. Y dice la palabra, porque el Hijo de Dios no vino para ser servido. Es decir, como Hijo de Dios debería de recibir atenciones, loas. ¿Me está siguiendo? O sea, debería recibir distinción, ¿no? Debería ser alguien distinguido como debemos serlo nosotros. Alguien distinguido, alguien que deba tener una conducta totalmente diferente a la que tiene el hombre natural, ¿no? Y este Hijo de Dios vino, pero dice la palabra que Él no vino a ser servido. Es decir, no vino a que me engalanen, no, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Y el que dice, por muchos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero ya estamos aquí. Amén. Entonces, por eso tenemos que darle gracias y gloria, porque de esos muchos, ya nosotros estamos aquí. Amén. Entonces, ya esa es una razón por la cual yo debo de honrar a ese Dios maravilloso. Amén. Entonces, dice el 10 dijo, como volvamos a Juan, y dice, el 11 dice que Él vino a cumplir esa promesa, a materializar esa promesa que está diciendo ahí en Marcos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. De hecho, hasta lo mataron. Entonces, el 11 dice, el 11, y el 12 dice, más a todos los que le recibieron. ¿Sí? Entonces dice, más a todos los que le recibieron. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí también siempre me pongo un poquitico, porque trato de eso de hijo de Dios, porque es muy fácil decir, no, yo soy hijo de Dios. Pero sigues viviendo como hijo del diablo, ¿no? Y eso somos así, seguimos viviendo empecinados en hacer las cosas que hacíamos anteriormente. ¿Sí? Ok. Más a todos los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad se traduce siempre como autoridad. Esa autoridad tiene dos vertientes. Derecho, ¿verdad? Esa autoridad se manifiesta en derecho, y la potestad se manifiesta en derecho y en autoridad. ¿Ok? Del derecho es que yo tengo todo derecho pleno porque soy hijo de Dios. Él me escogió, me adoptó como hijo. Y un hijo adoptado tiene tanto derecho como los hijos naturales.
como los hijos engendrados por nosotros. Es exactamente igual, la ley no hace distinción en cuanto a eso. Si yo legalmente adopto a Edgar, pues Edgar tiene tantos derechos de disfrutar de lo que yo pueda tener como cualquiera de mis hijos naturales. ¿Sí me están entendiendo la idea? Entonces, esa potestad, uno es el derecho y el otro es la autoridad que como hijo de Dios tengo para destruir las obras del diablo, para destruir las tinieblas, ¿sí? Para destruir las cosas por las cuales me tenían anteriormente. Entonces, y nos lo explica de esta manera. Ahora hablo de lo distinguido que debemos ser los hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que no dice, el 12 no dice que te constituyó en hijo de Dios, ¿no? Te da acto, te especifica qué fue lo que Dios hizo por ti, ¿sí? Te da derecho y autoridad para que te puedas constituir en hijo de Dios, porque el que ve al hijo debe ver al Padre, ¿sí? Entonces, en el interín usted va caminando y usted cada día va con el entendimiento de que como hijo de Dios tiene que, oye, hay cosas que aunque puedes hacer, no debes hacer, ¿sí? Entonces, eso te va a permitir santificarte cada día más, ¿ok? Porque sin santidad no veremos a Dios, ¿ves? Entonces, tenemos que promover como hijos de Dios, tenemos la palabra, tenemos la oración, debemos que son los elementos que Dios nos da para que vivamos fortalecidos en Él, para que creamos, para que nos llenemos y nos ha puesto en nosotros un corazón nuevo, un espíritu nuevo y ha puesto el Espíritu Santo de Dios a morar en Él para que de allí mane pues esa protección, esa fuerza, ese respaldo espiritual. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad. La potestad es, como le dije, autoridad, derecho y autoridad. Y dice que no, esos hijos, entonces, en la medida que usted va caminando con esa autoridad, usted va a destruir aquello que le impida mostrarse como hijo de Dios, ¿no? Entonces dice que los hijos de Dios no nacen, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón. ¿Entendemos eso? ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? Bueno, si no lo entendemos, vamos a tratar de hacer un ejercicio. O sea, ¿cómo nacen los hijos naturales? ¿Cómo nació Ignacio Alejandro? Primero fue engendrado por mamá y papá, ¿verdad? La mujer, el hombre engendra y la mujer concibe, ¿sí? Entonces, y es así como se procrean los hombres, se procrean los hijos. ¿Es así o no es así? ¿Ok? Entonces, la mujer tiene óvulo, el hombre esperma. Se fusionan un óvulo y un esperma, se introducen y origina lo que llaman los científicos hoy el huevo cigote, que es donde se va, ya es el óvulo fecundado, donde se va a ir gestando un ser. ¿Aló? Si es así más o menos, ¿no? Ok. No conozco mucho de biología, pero tratamos de explicar más o menos de la manera. Ajá, dice por eso, pero aquí dice que no son engendrados de carne y sangre. Entonces ahí te tiene que llamar, ya va. No son engendrados de carne y sangre, entonces ¿cómo? ¿Ves? Entonces te dice, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón. O sea que no es de hombre alguno. No es, los hijos de Dios no somos hijos de hombre alguno. Dios no es hombre. Dios es espíritu. ¿Aló? ¿Ves? Entonces, mi voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, este es un acto sobrenatural. Es Dios quien en su única y absoluta voluntad, porque Él es absoluto y soberano, determinó constituirnos en sus hijos. Amén. Solo que dejó dicho cómo es que nosotros podemos ser sus hijos. ¿Ok? Lo estableció. Pero no debe haber duda alguna que aunque no estemos haciendo lo correcto en algún momento, eso no significa de que nosotros dejemos de ser hijos de Dios. ¿Ok? No, tú eres un hijo de Dios. Si no tienes por lo menos el rema de eso o no tienes el entendimiento de eso, lo que tienes es que entrar en ese entendimiento. Entonces, pero esta palabra es base para nosotros. ¿Por qué es base? Porque esta es la única manera que el hombre puede venir a Dios. No hay otra. No hay otra manera de que el hombre pueda venir a Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere.
Es Dios el que obra en el corazón del hombre en el pensamiento, en el corazón del hombre, para que entienda la necesidad de un Dios. Es Dios el que te hace entender el origen, la nomenclatura del pecado, pero también te propicia un Salvador. Dios te dice que eres pecador, pero también te pone en el contexto y te da, eso es lo que llamamos gracia, pone delante de ti un Salvador. ¿Ves? Porque de nada hago yo decirle a un hijo mío, a una persona X, oye, vale, tú si eres esto, tú tienes este tipo es tal cosa. Pero si yo sé que eso es malo y sé también cuál es la solución, porque yo no se la proveo, porque no le hablo de la solución que él debería tener para que pueda corregir eso tan malo que manifiesta, eso que, ¿ves? Oye, vale, arrepiéntete, es lo que le decimos a las personas. Entonces, aún el arrepentimiento es manifiesto por Dios. No hay forma de que el hombre pueda arrepentirse, no, naturalmente. Pero aún eso es inquietado y manifiesto por Dios, ¿no? Entonces, esa es la manera en que nosotros debemos de entender que este camino no viene todo el que quiere, sino el que Dios trae, ¿no? Entonces Dios es el que abre el corazón. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Dios es el que propicia el encuentro. Dios es el que hace todo para que el hombre pueda venir a Dios. Las buenas obras nos salvan, el hombre de las buenas obras. Nosotros hacemos buenas obras porque hemos sido salvos. No hacemos buenas obras para salvar. ¿Ok? Hacemos buenas obras porque tenemos un corazón de gracia, un corazón de justicia. Hacemos buenas obras porque hemos recibido la indulgencia. Sabemos de dónde venimos, por eso hablamos y debemos mostrar siempre esa misericordia con la que fuimos tratados, ojos de misericordia. Yo la maldad que veo en la familia, tengo que ver de dónde Dios me sacó a mí. Ya yo no los puedo estar condenando, ya yo no los puedo estar mancillando, acorralando, borracho. Oye, vale, claro, o sea, esa no es la manera en que nosotros debemos. Cuando digo nosotros, hablo de la iglesia de Cristo. Hablo de todos y cada uno de nosotros, los que hemos recibido la gracia, de los que hemos sido perdonados en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos separados de Dios a causa de ello, Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, yo no puedo yo conozco y he visto situaciones donde hijos que tienen, por ejemplo, tienen 20 años, o personas que tienen hermanos que tienen 20 años, 10 años en Cristo, van todos los días a la iglesia y sin embargo, dentro de su casa viven enemistados con su mamá o con su papá, o no tratan al hermano, o en fin, viven de esa manera, aunque viven juntos. Personas que, oye, aún en su sector de habitación tienen 30 años, tienen 20 años en la iglesia, o 10 años en la iglesia, 5 años en la iglesia, y dentro de su comunidad no han podido dar un testimonio, ¿no? Siguen siendo las personas hostiles que eran antes de vivir en Cristo. Siguen mostrando la costura, siguen mostrando de que dice gloria a Dios, aleluya, pero ese gloria a Dios, aleluya es para vivirlo los domingos, pero por encima de mí mi ropa, no, es que ese tipo es un diablo. Bueno, si es un diablo, bueno, dale con la cruz. Claro, ¿qué nos dice pero qué nos dice el Señor a nosotros todos los días? ¿Cómo dice la palabra? Vamos a ver cómo dice la palabra. Sí, Lucas 9:23, para que vean que no es, qué significa darle con la cruz. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Eso es darle con la cruz. Yo tengo la cruz de Cristo. O sea, yo estoy tomando todos los días, tomo la cruz de Cristo para vivir conforme a su gracia santa y divina, para ser un hijo de Dios, para vivir conforme al orden de Él, para vivir empoderado y fortalecido por Él. Amén. Eso significa darle con la cruz. Darle con la cruz es que yo tengo la cruz de Cristo, yo tengo su gracia, su justicia, su amor, su poder. Entonces, ¿qué debo dar? Tener misericordia para con Él también. Orar por Él. Darle una palabra de gracia.
¿Me entiendes? ¿Ves? No, te vas a ir para el infierno. Eso es lo primero bueno, yo no lo digo ya. Yo no hago eso. Sí, porque eso me molestó siempre. De hecho, me molestó tanto que cuando yo me inicié en los caminos del Señor, y de eso hace ya cerca de 25 años, yo les puedo decir que la obra primero que hice fue la obra de la calle. Siempre trabajé con los indigentes, buscando aquellos, porque eso fue lo que entendí, que fue para lo que Dios me llamó. Y lo hacía con gozo, con verdaderamente gozo, hasta que el mismo Señor fue el que me sacó de allí. ¿Ok? Hoy entiendo que la restauración de la que yo hablaba, de la que entendía en aquel entonces, hoy entiendo que es para la iglesia. Entonces, la semana pasada iniciamos esta enseñanza, la cual pudimos desarrollar iniciando desde el contexto de saber y conocer qué es el valor del culto. Y por supuesto pusimos de manifiesto la palabra valor, ¿no? Porque si no conocemos algo no lo podemos usar. ¿Verdad, profesora? Gloria a Cristo. Y por supuesto, y también por qué debíamos valorar. Y por supuesto que la valoración es en la persona que tengo yo, o sea, la persona que yo soy, y cómo debo de valorar cada día el culto. Amén. Entonces, lo primero es que yo tengo que entender qué es el valor. Porque si no tengo y no entiendo qué es el valor, la palabra valor como tal, entonces no la puedo gestionar, no la puedo ministrar, no la puedo vivir, ¿no? Entonces, por eso, la semana pasada creo que desnudamos un poco esa palabra y les invitaba a que siguieran acuciosamente escudriñando sobre ella. Pues. A veces no nos quedemos únicamente con un término, debemos escudriñarlo, buscar y seguir buscando al respecto que vamos a encontrar. Entonces, lo más importante es saber la valoración que en lo personal yo tengo todos y cada uno de los días con respecto al culto. El culto es devoción diaria en todo momento a Dios. El culto no es que nuestro hermano Jesús vino hoy a dar culto. Sí, Él está aquí con nosotros, pero una vez que Él se va a su casa, Dios no se queda, Dios no se separa de Él. Dios está con Él. ¿Ve? Entonces Él tiene que vivir en esa intimidad. Disfrutar de ese Dios maravilloso. Disfrutar es vivirlo, sentirlo. Disfrutar es vivir la unicidad. Dios conmigo, yo con Dios. Saber que yo tengo un Dios. Y eso es sumamente importante, ¿no? Entonces el culto lo doy todos y cada uno de los días honrando, oración, meditando en Él, meditando en la palabra. De allí que por eso hablamos de que el mensaje del culto es la llenura. Porque el mensaje del culto es lo que me permite meditar. O sea, ¿en qué va a meditar? Ahí tienen una palabra que hemos compartido. Juan 1:12. Oye, el pastor dijo esto, algo que te inquietó, tómalo, anótalo. Y después busca un poquito, medita sobre eso y a ver cómo lo puedes ampliar. ¿Qué te habla Dios allí? ¿No? En estos días, ayer tuvimos una reunión en la iglesia central nuestra y fuimos los líderes y estuvimos allí y yo tenía una inquietud de algo que le escuché al pastor Andrés y se sentó conmigo y en 5 minutos me disipó la inquietud, pero me habló de lo que yo quería saber. ¿Me entiendes? O anteriormente yo tomaba la autoridad, la potestad, yo sé que es autoridad, pero no tomaba en cuenta el derecho. ¿Ves? Y la palabra potestad tiene inmersa, la autoridad tiene inmersa autoridad, que es la autoridad que ejercemos, pero también tiene el derecho que tengo para ejercerla. ¿Me estás siguiendo? ¿Quién te dio esa autoridad? Te dio también el derecho para que la ejerzas. ¿Lo entendemos ahora? ¿Ves? Y yo no había comprendido eso. Bueno, pero como tenía la inquietud, ¿ves? Él me lo explicó y le doy gracias a Dios por la explicación. ¿Ves? Hoy la compartí con ustedes. Ya sabemos que tenemos derecho y autoridad. ¿Por qué? Porque el que te dio la autoridad también te dio el derecho. ¿Ves?
Cuando tú te presentas en un lugar y que tienes autoridad, como le preguntaron cuando lees en el capítulo 4 de Hechos, después de después de la curación del cojo, se le levantaron a los discípulos una serie de situaciones. Y justamente lo que le preguntaron es eso: ¿en nombre de quién ustedes sanaron a este hombre? O sea, ¿quién les dio la autoridad para sanar a este hombre? Eso no era lo que les debía interesar, sino cómo fue que ustedes sanaron a este hombre. ¿Verdad que eso era lo que les debía interesar? ¿Verdad? ¿Quién les dio la autoridad para hacer eso? ¿Con qué potestad? Sí, dicen. Ahí, poniéndolos en medio, le preguntaron: ¿con qué potestad? Es decir, ¿con qué autoridad? ¿En qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, eso significa derecho y autoridad. ¿Quién se la dio? El que te la dio fue el mismo que ya lo hizo, el mismo que habita en nosotros por el Espíritu, ¿no? Derecho legal. Es importante que conozcamos esto, porque si no, no transicionamos, si no, no trascendemos. Y eso es importante. También pudimos poner de manifiesto que la valoración como tal es la acción de tener el valor en nosotros. Si no tenemos valor, no podemos valorizar. Y pudimos explicar y comprender, también eso lo hicimos la semana pasada, etimológicamente la palabra valor, de donde explicamos en otras cosas que este término o esta palabra se ha venido ampliando con el tiempo al punto tal, ¿verdad?, que hoy podemos decir que este término valor es aplicable y se aplica en todos y cada uno de los extractos de la vida del hombre. De hecho, la semana pasada también explicamos con detalle los estatus sociales, económicos, culturales. O sea, sabemos que la palabra valor se usa, se aplica en todos y cada uno de los extractos. Amén. No hay forma de que, por ejemplo, cuando usted va al cine, eso es cultura. Usted va al cine, está viendo una película y al final, oye, tremenda película. ¿Qué significa eso? Valor, ¿verdad? Es el estándar, es lo que usted apreció y usted lo está expresando. Te agradó, te llenó, tú lo expresas en una sola palabra. Oye, maravillosa esta película. Eso es valorar, ¿ok? Tasar. Entonces, es importante eso. Hoy estoy contento porque tengo aquí a dos de mis remanentes que me estaban faltando. Oye, le doy gracias a Dios por Angelín y por su hermano. Oye, cómo me gozo. Bienvenida, Angelín. Gloria a Cristo por esta remanente maravillosa de nuestro Señor. No sabes cómo te he extrañado. Y eso te lo digo sinceramente de lo profundo de mi corazón. Y cuando entendemos lo que realmente es significado de esta palabra valor, ahora podemos también saber que su acción o aplicación por parte de nosotros, porque es la acción que realizamos, se llama valoración. O sea, cuando la palabra es valor, pero cuando la acción que vamos a ejercer es la valoración que hacemos de qué, de nuestra vida espiritual, de cómo estamos caminando, de cómo lo estamos haciendo. Entonces, si estoy cumpliendo con mi devoción como debe ser, si estoy leyendo la palabra, si estoy verdaderamente en comunión con Dios consecuentemente. Entonces, esa valoración nos va dando fuerza, en la que nos va constituyendo en esos discípulos verdaderamente, en esos siervos de Dios, en esos hijos de Dios con derecho, hijos de Dios que lo honramos, que lo adoramos, que lo alabamos en toda nuestra manera de vivir. Amén. Dios está conmigo de una vez y para siempre. Cuando el Señor vino a mi vida, lo hizo en un solo acto. Me salvó y puso su Santo Espíritu en mí. Valorar o valorizar es señalar el precio, es decir, tasar, es la acción. Tasar es poner precio, valorar. O sea, ¿me entiendes? El justo precio nace de, siempre se habló de tasar. Tú compras un producto, tú eres un comerciante, compras un producto y entonces tú, sobre el costo, considerando los gastos operativos, tú le vas a poner un valor al producto para venderlo. Entonces, normalmente es un 30%. Normalmente, digo yo, actualmente le ponen hasta... sí, porque
Bueno, no, sin ir tan lejos, la semana pasada compré un mini pan de jamón en 400 y esta semana ese mismo pan de jamón costaba 570. No, eso es cerca de un 25% o algo así que le adicionaron. Entonces, ahí así es como, y así lo es todo. Y así es todo. No tenemos un estándar nivelado para decir, sí, bueno, yo te lo pago mañana. No, pero me lo pagas al precio de mañana. Porque si no me estás descapitalizando. No es así. ¿Ve? Yo le doy los 100 bolívares que yo le puedo prestar a usted hoy. Si usted no me esos 100 bolívares mañana, ¿vale? Usted me los paga mañana. Y ya mañana no son 100. Ya son 105, 110, 120. Entonces, cuando usted me los dé mañana, mis 100 bolívares valen menos de lo que de cuando se los dio a usted. ¿Es así o no? Y no tenemos que ser contadores ni nada por el estilo, sino que lo vivimos a diario. ¿Ah? Entonces, lo vivimos a diario, entonces, pero eso no significa que no le debemos prestar a los hermanos. La palabra dice que debemos ayudarnos los hermanos. Sin interés. Para Dios la usura es pecado, la pesa falsa, si está en Levítico. Entonces, valorar, vamos a meternos de lleno en la enseñanza. Valorar o valorizar es señalar el precio, es decir, tasar. También es reconocer el valor de alguien o algo. Y yo quiero que usted vaya llevando la secuencia para que puedas entender que cuando salga de aquí, como este título de este valor del culto es valorar tu vida espiritual. Porque de la manera que estás dando culto, así también está tu vida espiritual. Y vuelvo a repetir, el culto no lo haces únicamente los domingos. El culto es todos y cada uno de los días. No hay día alguno de que usted no deba de tener un culto a Dios. Hoy venimos acá a buscar esta palabra, pero a lo largo de la semana yo no puedo pasar sin reflexionar, sin meditar en esa palabra. Lo que Dios me habló, lo que Dios me entregó, no el mensaje completo, yo no es así, pero hay algo que usted se va a llevar. Y lo que te vas a llevar lo debes de vivir, lo debes aplicar a tu vida, es allí donde vas a meditar. Amén. Entonces, también en las redes tienes cómo seguir el mensaje si lo quieres volver a oír. Oye, hay una parte donde el pastor dijo, lo puedes volver a sintonizar, lo pones, lo descargas, como quieras. Tenemos manera de cómo hacerle el seguimiento. Entonces, es también el valor de algo de alguien. Debemos cultivar la valoración. ¿Qué es cultivar? Consolidarla, consagrarla, hacerla mía, apropiarme de la valorización. Tener ese valor intrínseco en mí, que es lo que me va a permitir valorar todas y cada una de las cosas. No es aplicable únicamente a mi vida de fe, es decir, que es la única que tengo, sino que hay circunstancias en el mundo, en el mundo que vivimos, donde yo tengo que tener una valoración correcta para tasar todas y cada una de las circunstancias, las situaciones de mi vida diaria. Amén. Entonces, no es igual vivir sin una valoración correcta que vivir con una valoración correcta. Por ejemplo, alguien te tropieza. Y el hombre te tropezó y porque te tropezó, pues no porque quiso hacerlo. Pero entonces tú eres un hijo de Dios y allí pierdes la cordura. Oye, no te das cuenta. A ver, ve para donde camina. Bueno. Bueno, no. Por decir, ¿no? Y eso tal vez es lo poco. ¿Me está siguiendo? Pregunto, ¿ese es un hijo de Dios? Pero eres un hijo de Dios. Entonces tenemos que tener la valoración para ver verdaderamente, si Dios fue el que propició ese encuentro, y si fue Dios, Dios, como tú estabas en otro lado, Dios te dijo, te hizo que ese hombre te tropezara, y solamente con que tú lo veas con ojos de misericordia, oye,
Dígame, imagínate que él te tropezó y él también se fue a tratar de caer y tú en vez de molestarte, lo que hiciste fue tratar de recogerlo. Dios, te podrás imaginar, te puedes imaginar eso. La persona te tropezó, pero en el tropezón también él se va a caer. Y cuando él se cae, tú tuviste misericordia. Tal vez te diste cuenta que era un señor anciano y tú con mayor fuerza, con mayor vigor lo puedes ayudar a levantar. ¿Me entiendes? Entonces, en vez de molestarte, lo que haces es aplicar la misericordia que está en ti. Eso es valorar. Valorar nuestras acciones, de cómo debemos vivir. Entonces, si tienes valoración, la puedes hacer. Por eso la tenemos que cultivar, la tenemos que consagrar mediante el ejercicio diario, en la intimidad con Dios, la comunión con Dios, la unicidad, es decir, Dios conmigo, yo con Dios, la obediencia. Cada paso que Dios me fortalece la relación con Dios. Cada paso en pro de me fortalece la relación con Dios. También disfrutar de la palabra y disfrutar de la oración. Nos permitirá fortalecer la valoración que ahora como hijos de Dios debemos tener. No es igual la valoración del mundo que la valoración de Dios. Nosotros debemos ver con ojos de misericordia. Escuchen bien. Considerándonos a sí mismos. Gálatas 6:1. Considerándonos a nosotros mismos. No sea que mañana también nosotros lo hagamos peor. ¿Sí? Dice la palabra. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, de restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y puedas caer. ¿No? Entonces, tenemos por eso tenemos que tener esta valoración siempre correcta en nosotros. No igual la valoración del mundo que la haga. Entonces, como hijos de Dios, tenemos una valoración de que nosotros ahora tenemos gracia, tenemos misericordia, tenemos paz, tenemos bondad, tenemos paciencia. Esos que piden paciencia, quiero que sepan que todos y cada uno de nosotros tenemos paciencia. ¿Y sabe por qué tenemos paciencia? Porque la paciencia como tal es un don. ¿De quién? Del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. ¿Ves? Entonces, si yo tengo comunión con el Espíritu, esa paciencia comienza a manifestarse. Y si usted quiere ser paciente, consecuente, pues simplemente ensaye, ejercite la paciencia. ¿Cómo la voy a ejercitar, pastor? Con una mayor comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Ves? Mayor comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿De qué me estás hablando? Saber que tú eres templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Y que el Espíritu Santo, y que ese es Dios mismo, y que ese Dios maravilloso tiene, de ese Dios maravilloso es donde viene la paz, el gozo. El primer don cuando yo tengo conciencia de que soy un espíritu es amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, ahí están los frutos del Espíritu, que es lo que dice que yo lo tengo. ¿Por qué? Porque es inherente a mí. Dice que Dios me dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo y puso su Espíritu Santo dentro de mí. Por lo tanto, el Espíritu Santo es quien tiene comunión con mi espíritu, que soy el hombre que es el que está hablando y el que debe de manifestarse siempre. Amén. La valoración nos santifica y nuestro corazón se sensibiliza y de esta manera nos permite vivir con un corazón agradecido. O sea, de allí, con la valoración, proviene la gratitud. ¿Por qué proviene la gratitud? Bueno, porque sé qué es lo que Dios ha hecho por mí. Sé que cosas más grandes de estas que están viviendo fue las que Dios ha hecho por mí. Yo tengo mi valoración centrada en que nada de lo que hizo Jesús el Cristo por mí es más grande que lo que yo pueda hacer en cualquiera de los extractos en esta tierra. No hay nada que yo pueda hacer en esta tierra, en el tiempo que el Señor me permite estar acá, que sea más grande que lo que Él hizo por mí. Amén. Y esa es mi valoración. Ese es mi estándar. ¿Ves? De allí valoro todas las cosas. Y esta valoración es la forma y manera de cómo nosotros vamos a vivir como ciudadanos del reino de los cielos, hijos de Dios aquí en la tierra, que por supuesto también nos permitirá tasar, valorar el reino de los cielos al cual ahora pertenecemos. Juan 1, 2, 3, 13, como les explicaba,
que es la cita base de la enseñanza, pone de manifiesto el fundamento de nosotros los creyentes como hijos de Dios. Escuche bien, cuando le digo el fundamento es que ese es el fundamento. No existe otra manera alguna de que alguna persona pueda venir al Señor. No hay. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy a quien el Padre envió para que nos pudiéramos volvernos a Él. El hombre está separado de Dios a causa del pecado. Está muerto para Dios. El hombre no puede buscar a Dios. Y no importa, el hombre lo busca en religiones, el hombre lo busca en las buenas obras, el hombre lo busca en la taromagia, en las ciencias ocultas, el hombre lo busca en todas y cada una de esas circunstancias. Pero eso no le permite encontrar a Dios. Yo cuando hace tiempo entendí, hay un género que le llaman los altruistas, ¿no? ¿Altruistas es la palabra o altruista? Altruista. Ya sabía que no estaba diciendo. Altruista. Los altruistas son personas que se dedican al bien común. Es muy visto de las monjas, por ejemplo, que predican la piedad consecuente. Y estas personas son capaces de entregar su vida por otra persona. Pudieran en algún momento, porque esa está dentro de ellos. Mas, sin embargo, con esa nos salva. La Madre Teresa de Calcuta fue una de esas mujeres altruistas que viajaba por todo el mundo tratando de ayudar y manifestar la paz en el mundo entero. Sin embargo, ella vivió dentro del catolicismo. Espero en el Señor que ella en algún momento de su vida pudo entender que debía y tenía que aceptar a Cristo para poder verdaderamente estar con el Señor, y que la haya podido haber aceptado, ¿Por qué? Porque con todas sus obras eso nos salva. El único que salva es Cristo. ¿Ves? Entonces toda esa bondad con que ella se manifestaba era por el agradecimiento, el corazón agradecido que ella tenía por saber lo que Cristo había hecho por ella. Porque eso es lo que nos mueve a ellos. Pero si ella no conoció que solo Cristo salva, o sea, creo que lo conoció, pues solamente de esa manera pueden salvarse. Ninguna buena obra salva. Dice la palabra en Isaías 6, 64, o 64:6. 64:6, que para Dios las buenas obras son como trapos de inmundicia, ¿no? Y, o sea, las buenas obras son malas o buenas. La palabra dice que son buenas, pero no salvan, ¿no? Entonces no puedes hacer buenas obras para salvarte. No, nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos. ¿Ves? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, las obras de nosotros para Dios son consideradas de esa manera. Entonces tenemos que tener en cuenta esto también. Esto también pone de manifiesto la restauración del estado espiritual en la tierra mediante la obra perfecta de Jesús el Cristo en la cruz. El consumado es, ¿sí? Juan 19:30. El evangelio de nuestra salvación, por medio del cual hemos sido recreados, y la entrada al reino de los cielos, del cual ahora formamos parte. Entonces, la única manera de que el hombre pueda venir a Dios es por Juan 1:12, 14:6 de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, sin eso, difícilmente el hombre puede volverse al Señor. Y aunque tengamos mucho deseo de estar a Dios y hay buenas obras, no hay forma de que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Escuchen bien, la gracia es que Dios, que fue el agraviado, que fue el que el hombre desobedeció, que fue el que dio al traste con su obra, que Dios le entregó la obra al hombre y el hombre la perdió, se la entregó a Satanás. El agraviado fue el Señor, al que desobedecieron fue el Señor, pero Él se hizo un cuerpo para venir a reconciliar el mundo con Él, no tomándoles en cuenta a los hombres de su pecado, y nos dio la palabra de la reconciliación. Así dice 2 Corintios 4:18. Dice que nosotros, ¿verdad? Que fue Dios el que nos busca, Dios es el que nos reconcilia con Él. No somos nosotros los que venimos a Dios.
Es Dios el que obra. El hombre está imposibilitado de poder venir a Dios. Nosotros decíamos, oye, busca de Dios. Yo lo dije muchas veces cuando andaba en la calle. Busca de Dios. Pero ¿cómo hago? ¿Por dónde lo busco? Yo trato y no lo alcanzo. Y es así. Es así. ¿Ves? Buscar de Dios no es del propio del hombre, porque es el hombre que murió para Dios. Está muerto para Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Y el hombre pecó y por supuesto se manifestó lo que Dios le había dicho. ¿Qué le dijo Dios al hombre? El día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Satanás sabía que la única manera que tenía que ofrecerle al hombre algo para que el hombre pudiera desobedecer a Dios. Cuando lo tienta, se le presenta, le dijo, con que Dios ha dicho que no comieres de todos los árboles. No, de todos los árboles podemos comer, le dijo la mujer. Pero del árbol del bien y del mal no podemos comer porque dijo Dios, para que no muramos. Y la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de ese árbol serás como Dios. ¿Qué le vendió? Oye, serás como Dios, ¿no? Y eso fue lo que el hombre tomó. Dios le dijo que moriría, la serpiente le dijo no moriréis. Y aparte de eso le dijo, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y el versículo 6 dice inmediatamente, la hermana está... Inmediatamente el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Pregunto, ¿lo había visto antes o no? Sí lo veía, pero no con los ojos que lo está viendo ahora. ¿Ves? Y vio la mujer. Ya ahí ya lo estaba viendo con los ojos de la codicia, de la incredulidad, con lo que ya le había ministrado. Y que era algo agradable a los ojos. Fíjate, ya lo vio hasta agradable. Y dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, que fue lo que le dijo Satanás, serás como Dios. La sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como él. Amén. Por eso fue que el hombre le dijo, la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Eso fue lo que me preparó. Así siempre dice. Entonces, ahora como hijos de Dios debemos vivir aquí en la tierra conforme a lo que Dios nos ha dado, y para ello debemos mostrar nuestra identidad, hijo de Dios, nuestra seguridad, ¿verdad? Solo Cristo salva, Dios me la ha dado, Dios me salvó, Dios me reina en mí, y la autoridad, que como le dije, que es para que quebrante las obras de las tinieblas que impiden que yo cada día pueda mostrarme cada día más como hijo de Dios. ¿Ok? Entonces ahora puedo mostrar lo que soy, lo que Dios nos ha dado, lo que soy, lo que tengo y lo que puedo hacer. Amén. Entonces, escuchen bien, todo esto que hemos estado conociendo debe tener en nosotros una mejor y más justa valoración. Una mejor, cada día debemos valorar, tasar con mayor disposición, con mayor espiritualidad, con más amplitud, a fin de verdaderamente que esa obra se vaya consolidando en nosotros cada día más. Amén. Y el resultado de esta valoración es la que va a dar continuidad a mi vida espiritual, y también me va a permitir conocer el valor del culto correcto. ¿Y por qué debo venir a rendir el culto? Que es importante. Y esta valoración me permite saber que el culto correcto es la vida. Sin el culto no hay vida espiritual. Porque sin el culto, vas a estar separado de Dios. Y Dios nos vino a buscar para que nos volviéramos a Él. Dice la palabra en 1 Corintios 6:17. Eso lo debemos tener en cuenta siempre. 1 Corintios, nunca voy a dejar de decirle, porque esa es nuestra verdadera, esa es la forma en que debemos caminar. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si estamos unidos al Señor es porque hemos vuelto a nuestra vida espiritual. Y esa vida está fusionada, esa es una fusión. Ese es exactamente igual o parecido al café con leche. Café, leche. Pero ya usted no lo puede separar. Ya no puede tomar ahora la porción de café y querer separar la porción de leche. ¿Será que puede?
No, esa es una aliación y ya no hay forma de separar. Así somos nosotros con el Señor Jesucristo. Este es un ejemplo sencillo, pero es para que entendamos de qué se trata esta unidad espiritual. El Espíritu Santo vino a nosotros, nos selló y ya nunca más se va a ir de nosotros, independientemente de nuestra vida, de las cosas. Él siempre va a estar ahí. ¿Ven? Nosotros lo que tenemos es que promover y procurar, bueno, hacer siempre lo correcto de la Biblia. Pero vamos a seguir conociendo un poquito más en el contenido. La valoración me pone en el conocimiento de entender que el culto es mi naturaleza. Es la confirmación del pacto. El que come mi carne y bebe mi sangre, como está escrito en Juan 6:54. Pero yo quiero decirles algo, para que no lo tomemos, Edgar, tan ligero. La valoración me pone en el conocimiento de entender que el culto es mi naturaleza. ¿Por qué damos culto? Y no es que vengo los domingos a dar culto. Estoy hablando de por qué tengo una vida devocional. ¿Por qué doy culto? Porque es mi naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Mi nueva naturaleza. Yo soy espiritual y les dije en el anterior que el que se une al Señor es un espíritu, es con Él. Yo no puedo estar separado de Él. Y para no vivir separado, tengo que tener una vida devocional. No puedo yo vivir una vida de fe correcta si vivo separado de Dios. Dios y yo, uno somos. Eso le conocemos como la unicidad. Emmanuel, Dios conmigo, yo con Dios. Dios conmigo, yo con Dios. Y de esa manera puedo ver a Dios obrando en mi vida siempre. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, Dios pelea por mí. Yo tengo un Dios. Señor, pongo esto en tu presencia. Padre, esto no es mío. Señor, ayúdame. Padre, en el nombre de Jesucristo. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Dios no lo tienes que ir a buscar al cielo. No lo tienes que ir a buscar debajo del cielo. No, Dios está en tu corazón. Él mora en ti por su espíritu. Amén. Y de esa manera tenemos que aprender a devocionar diariamente. Tenemos que vivir la devoción. El 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El 55 dice, vamos a llevarlo hasta 56 para que tengamos el compendio completo. Jesús les dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. En mí permanece y yo en él. Es la unicidad. Entonces, de esa manera, ese culto lo debemos vivir siempre, sabiendo que Dios y yo uno somos. Nosotros tenemos una nueva naturaleza espiritual, 1 Corintios 6:17, como se lo mostré, pero también 1 Corintios 15, 45 al 49, también nos dice que el que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Eso es lo que, así también está escrito, fue el primer hombre hecho Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Eso hacemos hoy. El primer hombre que Dios creó fue Adán. El postrer Adán es el Cristo, al que Él mandó y que engendró por medio del Espíritu Santo en María, la Virgen que dio a luz. ¿Ok? Ese es el Cristo, el nacimiento del Cristo. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, es decir, lo terrenal, que es el primer hombre que Dios envió. ¿Ok? Luego viene, que era la naturaleza que teníamos. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿Qué más dice la palabra? ¿Cuál es el terrenal? ¿Cuál también los terrenales? ¿Cuál es espiritual? También terrenales. ¿Y cuál celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también ahora la imagen del celestial. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque el otro versículo dice que, así como dice el 50, dice que ni carne ni sangre entrarán al reino de los cielos. No dice, ahí dice, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Ven? Entonces, por ello es que estamos llamados a habitar consecuentemente en nuestra vida nueva, en nuestra vida espiritual, que es la que nos permite estar unidos con Dios, que es quienes somos en este tiempo.
Efesios 4, 13 a 15. Estas citas bíblicas nos permiten conocer el valor que debemos, por el cual debemos dar culto primeramente, porque el culto es la vida y el culto es el que sustenta la nueva vida. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y un varón perfecto, a la medida de la estatura. Amén. Esa es la valoración que nosotros debemos correr. Por allí tenemos que caminar y tenemos que conocer las razones. Una razón más por la que debemos, Colosenses 5:23, una razón por la cual dar el culto correcto. Y tal vez un Colosenses, no sé. ¿No tiene 5? No, Colosenses 5:23. ¿Qué dice el 3? Ahí está. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sí. Y tal vez la razón fundamental para dar culto a Dios es que sin culto no hay una vida espiritual, no hay una relación de unidad con Dios ni una valoración correcta. La valoración es que nuestro Dios y Señor Jehová nos mostró para el hombre desde el mismo instante de la caída. ¿Cuál fue esa? Como les dije ahorita, que es el mismo Génesis 3 de 1 al 6, pero ahí mismo inmediatamente Dios levantó la simiente de la mujer, Génesis 3:15. Nos dio la simiente de la mujer, el plan perfecto por medio del cual habría de restaurar, restituir, recrear al hombre que, habiendo sido timado por el enemigo natural de él, le había hecho caer en el pecado, morir, romper el pacto, desobedecer, dar origen al pecado original, perder la bendición de la tierra, cambiándola por la maldición. Porque eso fue lo que Dios le dijo. ¿Qué es lo que has hecho? En el 2:17, ¿no? No, 16, creo que es donde dice que... Sí, cuando le dijo que perdería, que había perdido. Ajá, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿No? Y nosotros vemos ese esfuerzo humano en el que el hombre vive, ¿no? Para poder comer. Cuando valoramos espiritualmente, estamos manifestando la naturaleza de Dios en nosotros, que nos afirma como hijos de Dios. Primera de Pedro 2, 11 al 25. No voy a desarrollarlo, pero le dejo esta cita para que nos muestra cómo tenemos que tener, cómo cultivar esa conciencia de valoración. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 25. Muestra la conciencia espiritual con la que hemos de vivir los hijos de Dios aquí en la tierra, con una valoración de justicia, haciendo lo correcto siempre delante de Dios y de los hombres. ¿Ve? Pero sobre toda esta misma vida de valoración, vamos a ver un poco más en la conclusión. Cuando valoramos espiritualmente, estamos manifestando la naturaleza de Dios en nosotros. Voy a repetirlo. Cuando tenemos la valoración justa, cuando valoramos espiritualmente, estamos manifestando la naturaleza de Dios en nosotros, que nos afirma como hijos de Dios aquí en la tierra. Es decir, esa valoración que debemos tener es espiritual. Es espiritual, no puedes valorar con los ojos terrenales. Tienes que evaluar siempre espiritualmente. En todos los aspectos de tu vida siempre busca el plan de Dios, porque siempre alusivo al plan de Dios, Satanás levanta uno alterno. Él siempre va a levantar y poner delante de ti un plan contrario al que Dios ha dispuesto para nosotros, para que nosotros tropecemos, para que no hagamos lo correcto, para que no hagamos lo que Dios ha dispuesto que nosotros hagamos. Siempre debemos ver eso, siempre debemos entender esto. Amén. Escuchen bien, nada de lo que nosotros hemos compartido hoy y todos los temas que hemos venido compartiendo las semanas anteriores, lo podemos grabar para poder enraizar
si no cumplimos primeramente con el ejercicio de las tres concentraciones. Las tres concentraciones son sumamente sencillas. Las tres concentraciones son tres momentos diarios en el que debemos, tres momentos diarios en el que al menos podemos venir, aunque sea 5 minutos, a compartir, a hablar con Dios. En la mañana, en la tarde y en la noche. Nuestra oración de la mañana, encendiendo la luz, como yo siempre les he dicho. En la noche, cuando te acuestas, lo último que apagas es la luz. Al menos yo lo hago así. Bueno, ya somos dos. Entonces, lo primero que hago es, entonces, ¿qué se debe hacer en la mañana? Prender la luz. Te vas a seguir toda la mañana con la luz, todo el día con la luz apagada. No, vamos a encenderla. Señor, aquí estoy. Señor, te doy gracias por un nuevo día. Señor, pongo mi vida delante de ti para que todo cuanto te haya dispuesto se cumpla. La oración debe ser que el plan de Dios se cumpla en mi vida. Escuchen bien. Y todas las demás cosas no serán añadidas. Amén. Esta no es una palabra vacía, es como Dios dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Señor, te pongo mi vida delante de ti para que el plan que tú has tenido para mí en este día se cumpla. En el nombre de Jesús el Cristo, amén. Ya oré. O sea, no estoy diciendo que esa sea la oración, pero si usted no iba a orar, ya oró. ¿Me está siguiendo? Pero lo que no puedes es, como hijo de Dios, vivir diariamente sin agradecimiento. En el mediodía, después de tu almuerzo o a la hora de tu almuerzo, haces tu oración. Señor, agradecido estoy por los sustentos, agradecido por los alimentos. Sigue tratando, Señor, asimismo que estos alimentos me den la fuerza para tener continuidad en mi vida espiritual, haciendo aquello para lo que me has escogido, asumiendo como es en realidad que Dios te ha escogido, ¿verdad? Con un propósito, un plan y una voluntad. Amén. Y que ese plan de Dios con el que Él nos escogió se está cumpliendo todos y cada uno de los días. Entonces, así debemos de vivir. Las tres concentraciones son también los tres hoy. Mi oración, la palabra y el mensaje del evangelismo. Dios nos escogió y nos dijo, puso el Espíritu Santo y dijo que cuando viniera el Espíritu Santo nosotros seríamos testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestra familia, nuestra casa, nuestro vecindario, nuestros enemigos y en todo lugar donde estemos. Nosotros somos testigos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿de qué vamos a testificar? De que Dios mora en mí, que hay una obra que Dios está haciendo, que Dios es real, que Dios está manifiesto todo en cada uno de ellos. Las tres concentraciones nosotros ya las conocemos. Y sabemos, bueno, que es decir, que son 3 momentos de oración en el día. No importa, y no te estoy hablando que tienes que meterte en un cuarto, 1 hora, 2 horas, porque no tienes tiempo. No, usted está en su trabajo y usted en su trabajo va al baño, ¿verdad? Bueno, en el momento que vas a hacer tus necesidades o tomas un momento de 5 minutos para hacer tu oración si estás en tu trabajo. Pero necesitamos verdaderamente cumplir con ello para que todo lo que Dios ha dispuesto se esté cumpliendo en nosotros. Las tres concentraciones es el método con el que sostenemos, el método de oración que podemos sostenernos como ciudadanos del reino. Como puede estar las 24 horas en comunicación con Dios concentradamente. Las concentraciones, esas 3 concentraciones son porque la oración requiere de concentración. Y usted y yo lo sabemos. Cuando digo que requiere de concentración, usted y yo lo sabemos. ¿Qué es la concentración? 3 momentos en los que yo me salgo un poco del contexto, ¿sí? Me salgo un poco del contexto de lo que estoy, ¿ves? Para entrar en el canon de la gracia, en el canon de Dios. Entonces, estas 3 concentraciones nos ponen en ese conocimiento, ¿ok? Voy a dejarles el Salmo 5.3, lo pueden leer, y con agradecimiento por la continuidad de vida. La segunda concentración es en la tarde, la tercera concentración es en la noche, la acción de gracia, y estas 3 concentraciones
avivan la conexión, mi comprensión, mi unidad con Dios. Amén. Entonces, estas 3 contracciones es para yo saber y fortalecer mi vida espiritual. Sin la concentración, sin la oración, es muy difícil que mi vida espiritual sea fortalecida. La vida de codratar, romper las batallas. Y yo quiero hablarles en Samuel. Voy a estarles hablando en Samuel. La meditación diaria en Primera de Samuel, para hablar 5, por favor, primero 1:5. Dice, no, Samuel no es. Samuel no es Josué, hermana. Josué 1:5. Vamos a poner en conocimiento porque hablamos de las 24 horas, ¿no? Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué más dice? Que fuerte y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra cual juré, ese es el plan de Dios. ¿Qué más? Solamente fuerte y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni te a diestra ni a siniestra, de ni izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué más? Nunca se apartará de tu boca, ahí están las 24 horas, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces ahí tenemos las 24 horas. Esa es la tipo, meditarás en él, dice el Señor. Entonces, ¿meditarás en qué? En el mensaje, en lo que has leído, en la palabra. Meditarás en lo que está. ¿Me estás siguiendo? Y esa meditación es la oración que nosotros hablamos las 24 horas. Sin la meditación diaria no hay ni habrá cumbre espiritual, es decir, no tendremos crecimiento. Y tampoco edificación del recipiente, que es absoluto y necesario para el pleno desarrollo de nuestra vida espiritual. Amén. La meditación, la valoración es inminentemente necesaria para que nosotros podamos ver en nosotros el plan de Dios, para habitar como hijos de Dios en la tierra, para hacer aquello para lo que Dios nos ha escogido, para que podamos tener una vida de fruto, ¿verdad? Y más aún, que ese fruto permanezca. Debemos permanecer en Dios, y para permanecer debemos tener la valoración correcta del culto, sin la cual no podremos ni haremos jamás tener una vida espiritual de llenura, de gracia, de justicia, de amor y de verdad. Y no porque Dios no las haya dado. No porque Dios no nos las haya dado, sino porque no las podemos ver, porque no las podemos consolidar. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que el Señor siga hablando a su espíritu, y que esta palabra, pues, desde ahora y para siempre nos invite a dar el culto correcto todos y cada uno de los días de nuestra vida. Bendiciones para todos.